Bendecidos, benditos y benditas de Dios. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. La fe es por Él oír. Por eso el que escucha dice estar prestando atención, pero la verdad es que su mente está en otra parte. Por eso es muy importante que hoy tú prestes atención con el oír, porque el oír te entra por acá y te llega al corazón. Por eso clamamos Abba Padre. Hoy nos acompañan los ministros Miguel Daniel, el ministro Simón Elías, el ministro Carlos Daniel y el ministro Eloy Miguel. Gracias a Dios por ello, porque ellos pues traen las revelaciones de los misterios escondidos de Dios, el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Y son limpios, puros, sin mancha, sin contaminación, desde el vientre de su madre. Por eso yo clamo a Abba Padre y doy gracias a Dios por la preparación de estos niños. Adelante, bendecido ministro Miguel Daniel. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo te somos, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillamos que el sol, tu espíritu está completo. Trata de la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Va a oír y no escuchar bellas cosas por Dios. Dios te vino a hablar. ¿Quién le vino a hablar? Hoy le voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no dará imagen. El tercero, no tomará el nombre de Dios en vano. El cuarto, dictar fiesta sábado. El quinto, respetar a tu hermano. El sexto, no cometerá homicidio. El séptimo, no adulterará. El octavo, no robará. El noveno, no mentirá y faltará a todo el mundo. El no odiará tu casa de tu prójimo. Muchas gracias. Y con ustedes, he presentado el gran minuto como día. Amén. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo están todos los iglesia del Señor? Brillando más que el sol. A los que llaman el sol, tu espíritu está completo. Para estar a la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Va a ir y a escuchar. Vea cosas que no hablar. ¿Verdad? Vámonos en confianza, en esperanza, no vergüenza. El amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. El Espíritu Santo en nuestra alma. Muchas gracias, Señor. Amén. Abba Padre. Feliz día. ¿Cómo te traemos la iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Deberíamos prestar con Espíritu Santo completo, con la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a ir y a escuchar, vea cosas por mi Dios que mi Dios te vino a hablar. Hoy voy a hablar, conocer el 35. El que comete injusticia recibirá la justicia que comete porque le han recibido por su amor. Gracias, Jesús bendito en mi vida. Abba Padre. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa para la iglesia del Señor? Brillando aún más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Hoy voy a hablar de Gálatas 3:9, porque los de la fe son bendecidos con el creyente hablar. Muchas gracias con ustedes. Y presento al gran ministro Miguel Eloy Miguel. Abba Padre. Qué hermoso estos niños, ¿eh? El Espíritu Santo de Dios está sobre ellos. Yo lo recibo. Un saludo fraternal a toda esa hermosa, amada iglesia que está en todas partes del mundo. Ósculo santo para toda esa hermosa, amada iglesia. Todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y unidos formamos la iglesia de Dios, la única y verdadera.
Mira, muy importante, los 7 espíritus de Dios. Así se llama el estudio de hoy. Los 7 espíritus de Dios. ¿Dónde están los 7 espíritus? ¿Cómo son los 7 espíritus? Es que andan por ahí diciéndote a la pata del oído cosas y todo lo demás. En ninguna manera. Espíritu es una actitud. Por eso le recuerdo y le he hablado muchas veces y no me cansaré de repetir siempre las mismas cosas, porque para vosotros es mejor. Si la madre está regañando al niño que está sobre el árbol, sobre la cerca, y le dice, bájate de ahí, bebé, niño, bájate de ahí. Y cuando se cansa porque el niño no se baja, le dice, muchacho, el diablo, bájate de ahí. ¿Entiendes? Entonces, la actitud que el niño tiene es contraria a Dios. ¿Por qué? Porque está desobedeciendo a su madre. Y el 5.º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Ah, pero si el niño viene bien de clase, mira papi, mira mami, traje un A. Mira, siempre trae buenas notas, siempre está dándote más bien felicitaciones. Entonces no, este es un ángel de Dios. O sea, su actitud es santa. Mientras que la actitud del otro, el desobediente, es contraria, adversaria. Es lo que nosotros llamamos como demoníaca. ¿Ve? Entonces simplemente el que obedece es santo. El que desobedece es contrario a Dios. Por eso vemos en Gálatas en el capítulo 5, 16 al 25, la diferencia entre la carne y el espíritu. Los deseos de la carne son fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, orgía, lascivia, enemistades, y pare usted de contar. Mas los frutos del Espíritu son amor, bondad, mansedumbre, templanza, tolerancia, perdón. Contra estos frutos no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Bueno, porque simplemente están en el orden del amor y de la bondad y del perdón de Dios. O sea, no contradicen a Dios. ¿Sí me explico? Porque nosotros tenemos por conocimiento que Dios es amor. ¿Verdad que sí? Bueno, pero también es fuego consumidor. Por eso hay que respetarlo bastante. Ahora bien, el Señor dijo en el libro histórico de Juan, en el capítulo 16, desde el 7 al 15, el Señor dice, yo me voy, pero no los dejaré solos, les enviaré al Espíritu Santo, el Consolador. ¿El qué? El Consolador. De esto hablaba el profeta Isaías. En Isaías capítulo 11, versículo 1 al 5. Así que sabíamos nosotros que Dios se manifiesta en 7 espíritus con su gracia y que de esa forma podemos ver a Dios manifestado en carne. Grande es el misterio de la piedad. Dios es manifestado en carne. Por eso dice que Dios se iba a pasear con su pueblo. ¿Está hoy Dios en vosotros? Sí, en cada gesto de bondad, de mansedumbre, de templanza, de tolerancia, ahí se manifiesta Dios, porque el único bueno es Dios, nadie más. Por eso dice en el Salmo 82, en el versículo del 1 al 6, Dios está en medio de los dioses y en medio de los dioses juzga. Juzga vos con justo juicio lo que digo. Si Dios está en vosotros, porque es la esencia divina que está dentro de ti, por eso el reino de los cielos no está afuera, está dentro, porque Dios está en él. Si Dios está en vosotros, bueno, las obras que tú haces son las obras de Dios, que son las obras de la fe. Pero si Dios no está en vosotros,
entonces andáis según la carne y no según el Espíritu. ¿Sí comprendemos hasta ahí? ¿Me siguen ahí? El profeta Isaías dice en Isaías 11, del 1 al 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Somos nosotros el renuevo del Señor. Amén. Y reposará sobre él Espíritu de Dios, que es Espíritu Santo. ¿Qué moraba sobre Cristo? ¿Qué es lo que vio venir el amado profeta Juan el Bautista? El Espíritu Santo sobre él. Ahora bien, el Espíritu Santo bajó sobre Cristo. Y Cristo dijo, no los dejaré solos, sino que les enviaré al Consolador, que nosotros conocemos que es el Espíritu Santo. ¿Estará el Espíritu Santo en nosotros? Les voy a hablar primeramente de los 7 espíritus. Isaías dice, Espíritu de Dios, que es Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor de Dios. Estos son los 7 espíritus de Dios. Y le dará a entender diligente en el temor de Dios. No jugarán según la vista de sus ojos, ni arguirá, o sea, acusará, por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá, o sea, defenderá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca. ¿Ustedes saben cuál es la vara de la boca del Señor? La palabra. Ese es el poder de Dios. Con ese es el que nos da duro. ¿Ve? Sin palos y sin piedra. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Nosotros, primeramente, éramos carnales. Hoy somos espirituales. Dios mató al impío y fuimos trasladados del mundo de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por eso hemos muerto para la carne y ahora vivimos para Cristo. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Por eso aquí hemos hablado muchas veces de la importancia de serle fiel al Señor. De serle fiel. Porque Él ha entregado a su unigénito por nosotros. Para que todo el que en Él crea no se pierda, sino más bien alcance a conseguir la vida eterna. La vida eterna está ahí, pero el que no cree en ella, ¿cómo puede tenerla? Si es que no cree en ella. ¿Sí me explico? Para el que cree, todo es posible. Por eso el justo vive por fe. Aunque algunos en las Sagradas Escrituras hablaron de alguno de estos 7 espíritus, es solo el amado apóstol Pablo, diga Pablo, quien menciona a los 7 espíritus y recarga que esos 7 espíritus están en nosotros, los que están llenos de la gracia de Dios. Una persona que no crea en los 7 espíritus, ¿cómo puede tener los 7 espíritus? Si es que no cree en ellos. Pero si nosotros le estamos creyendo a Dios, no creyendo en Dios, sino creyéndole a Dios lo que Él nos dice, entonces vemos que esos 7 espíritus están en nosotros y se manifiestan a través de la obra de gracia que Dios ha hecho en nosotros. Primero, Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Libro histórico de Hechos, capítulo 1, versículo 5. Porque Juan el Bautista ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Nosotros ya no estamos bautizados con el bautismo de agua, porque ya el bautismo de agua es un rudimento, porque el bautismo de agua se le dio a Juan el Bautista hasta que llegara el maestro. Llegó el maestro, entregó su cuerpo, fue crucificado, muerto, sepultado, resucitó de entre los muertos. Ahora viene él a bautizar con Espíritu Santo, como está escrito en el libro histórico de Hechos, capítulo 19, del 1 al 8. Habían 12 hombres. El apóstol Pablo les preguntó, ¿ya fueron bautizados por el Espíritu Santo? Ellos dijeron, ni siquiera sabíamos que había bautizo del Espíritu Santo. ¿Y entonces en qué fuiste bautizado? Nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan el Bautista. Entonces Pablo le respondió, no, Juan el Bautista bautizó con bautismo de agua, explicando que venía otro que aunque era antes de él, llegó después de él. Este bautizaba con Espíritu Santo. Cuando ellos creyeron, fueron bautizados. Cuando ellos ¿qué? Creyeron, fueron bautizados. ¿Cómo bautiza el Espíritu Santo? Cuando tú crees. Cuando tú crees que estos 7 espíritus están en ti, entonces el Espíritu Santo está en ti. Si tú no crees en el Espíritu Santo, entonces no puedes tener el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué es un Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es una actitud santificada. Por ejemplo, este era, pero ya no es. Era fornicario, era adúltero, era maldiciente, iracundo, borracho, adúltero, pero ya no es. Entonces ya fue trasladado del mundo de las tinieblas, porque tiene que pagar conforme a sus hechos, al reino de su amado Hijo, a la santidad a quien Dios nos ha llamado. Si vamos comprendiendo por qué es importante la gracia. Entonces está escrito en Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió. ¿Quién lo envió? Dios. A vuestros corazones. ¿A dónde lo envió? El Espíritu de su Hijo. ¿Cómo se llama el Espíritu del Hijo de Dios? El cual clama, Abba Padre. Papi, Padre. ¿Quién clama Abba? ¿Quién clama Padre? El Hijo, porque tiene el Espíritu Santo en él. Así que, ¿quién lo envió? Dios. ¿A dónde lo envió? A vuestros corazones. El cual clama, Abba Padre. Por eso nosotros hoy clamamos, Abba Padre. Porque el Espíritu Santo de Dios está en vosotros. Como está escrito también en Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ¿el qué? Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Está diciendo el amado apóstol Pablo en Gálatas 4:6 y en Romanos 5:5 que el Espíritu Santo está en vosotros. Como está escrito en Efesios capítulo 1 versículo 13. Ruego a Dios para que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, yo también, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, que es Dios en vosotros. Colosenses capítulo 1 versículo 27, la esperanza de gloria. La única esperanza que tiene este planeta de subsistir es que Cristo sea formado en nosotros. Si nosotros seguimos según la carne, nunca va a funcionar. Por eso el pacto de Dios es santificar al hombre exterior. Por eso envió a su Hijo, según el libro histórico de Hechos 3:26, a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Y cuál es la bendición? Que sean trasladados del mal al bien. Esa es la bendición.
Así que, ¿está el Espíritu Santo sobre vosotros? Hablemos entonces del espíritu de sabiduría. 2. Espíritu de sabiduría. Efesios capítulo 1, versículo 8. Dios, que hizo sobreabundar para con nosotros. ¿Quién lo hizo sobreabundar? ¿Para quién? Para nosotros, en toda sabiduría e inteligencia. Dios, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Tenemos nosotros, ahora sabiduría de Dios. Yo lo recibo. Como está escrito en Efesios capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme, o sea, para que las muchas formas de la sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la única y verdadera iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Muchos, hasta llamados pastores, creen que en principados y potestades son espíritus de demonios. No. Bueno, les voy a explicar. Los principados son los sacerdotes que tienen potestad en un lugar celestial. A esos principados y a esas potestades, o sea, a los sacerdotes, Dios les viene a hablar por medio de la iglesia. O sea que Dios está levantando un pueblo, los está llenando de sabiduría para a la vez este pueblo enseñarle a los sacerdotes que enseñaron por mucho tiempo enseñando mal a la iglesia. Ahora la iglesia les va a enseñar a los sacerdotes. Como dice el profeta Oseas 4:6, mi pueblo perece porque a los ministros, a los sacerdotes, le faltó conocimiento. Y como dice Ezequiel capítulo 34 del 8 al 10, del 8 al 11, yo mismo pastorearé mis ovejas. Por eso en esta iglesia el pastor es Dios. Porque esta palabra que yo estoy hoy predicando no es mía, sino del que me envió. Por eso, oye mi voz, pero haz todo lo que Él te dice. No todo lo que yo haga, sino todo lo que Él te dice. Yo trataré más bien de hacer lo mismo, porque yo vengo juntamente con ustedes a aprender de la palabra de Dios. Ahora, dice en Efesios capítulo 3, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios, o sea, Dios de muchas formas en todos ustedes, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los pastores, curas y sacerdotes con potestades en los lugares celestiales. Ellos no dicen que en su iglesia es un lugar celestial. Bueno, a ellos hay que hablarles, por decir algo, a los católicos, apostólicos y romanos, enseñarles que no deben adorar imágenes. Pero a los pentecostés, bautistas o presbiterianos, enseñarles que el diablo fue destruido. Hebreos 2:14. ¿Sí vamos comprendiendo? Con permiso. Que el diablo quedó destruido. A los bautistas hay que enseñarles que la carne de cerdo ya fue limpia, o sea que pueden comer carne de cerdo. A los israelitas, ¿por qué? Porque no llamarás inmundo a lo que Dios ya ha limpiado. Por eso cuando Pedro estaba en la azotea, vio un lienzo donde venían cuadrúpedos, reptiles y aves, y el Señor oyó la voz del Señor que le dijo, Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, Señor, por mi boca no ha entrado nada inmundo. Y el Señor le respondió, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Por eso el amado apóstol Pablo dice, de todo lo que hay en la carnicería, come.
pero que sea con acciones de gracia a Dios. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Estamos hablando de espíritu de sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Por eso, si somos sabios, entonces sabemos que si Dios envió, como dijo ahorita el ministro Miguel Daniel, 10 mandamientos, es para obedecer los 10 mandamientos. No que solamente voy a obedecer 9 y el cuarto mandamiento no lo voy a obedecer porque eso no hace falta. Bueno, vamos a preguntarle a Dios, tú y yo, si le hace falta cumplir el cuarto mandamiento o no. Porque la respuesta de Dios pudiera ser así de fácil. Si lo puse ahí, ¿es para que lo hagan o para que no lo hagan? Si ya está puesto ahí, ¿es para que lo hagan? ¿O no es así? Pero como buscamos a nuestra conveniencia personal, ¿ve? No, porque la pizzería vende más el viernes en la noche y el sábado en el día. Bueno, yo tengo pizzería y no la abro el viernes en la noche ni el sábado en el día. No, porque la panadería vende más el viernes en la noche y el sábado en la mañana. Yo también la tengo y no trabajo ese día. Y muchas empresas que respetan el día de reposo, como Israel, que respeta el día de reposo desde las 6 de la tarde del viernes, que es sábado chiquito, hasta las 6 de la tarde del sábado, y ahí están, ahí está Israel. ¿Ah? No se han muerto de hambre y respetan el día de reposo. ¿Debemos nosotros de guardar los 10 mandamientos, sí o no? ¿Para qué están entonces los 10 mandamientos? Y ahora, si Cristo no hiciera énfasis en que lo único que nos dará la vida eterna es cumplir los 10 mandamientos, porque el joven se le acercó, lo hemos hablado ya otras veces, y le digo, maestro bueno, ¿qué debo yo de hacer para obtener la vida eterna? Cumple los 10 mandamientos. Él no le dijo cumple los mandamientos de Moisés. Dijo, ¿qué dicen los mandamientos? Honra a tu padre y a tu madre, no cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no mentirás, no levantarás falso testimonio, no robarás y no codiciarás la casa de tu prójimo. Esos son los que le dice a la carne. Y al espíritu, amar a Dios sobre todas las cosas, no arrodillarte delante de ninguna estatua, ninguna imagen, ninguna semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. ¿Ve? No poner a nadie más que no sea Dios, no tomar esta palabra de Dios en vano y santificar el día sábado. Si no santificamos el día sábado, ¿y cómo santificamos el día sábado? Porque el día sábado es el día en que Dios nos santifica por medio de su palabra. El día sábado es el día de conmemoración, es el día de reunión, como está escrito en Isaías 66, 23. De mes en mes, todos los meses, y de día de reposo en día de reposo, todos, no algunos, todos vendrán a adorarme. Así que tenemos nosotros la sabiduría de Dios para comprender que nos dio 10 mandamientos. Tercero, espíritu de inteligencia. Como está escrito en Proverbios 9:10. El temor a Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿El qué? El conocimiento del Santísimo. Si no le conocemos, ¿cómo podemos decir? No, es que a Dios lo que le agrada es esto y lo que le agrada es lo otro. Pero si no lo conocemos. Como está escrito en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual,
también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es que de toda sabiduría, inteligencia y conocimiento espiritual. Pablo, el apóstol de la gracia, ruega a Dios por nosotros que no conocía, para que nosotros alcanzáramos estos espíritus. Cuarto, espíritu de conocimiento. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿En el conocimiento de quién? De Dios. Ese espíritu está en nosotros. ¿Estamos nosotros creciendo en el conocimiento de Dios? Bueno, pero si nosotros agarramos y la Biblia y la guardamos y andamos en el mundo, no tendremos este conocimiento. No lo tendríamos. El mundo nos absorbe. Como está escrito en Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, o sea, santa, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué es lo que hace el conocimiento? Nos renueva, nos da una nueva forma de pensar. Y una nueva forma de pensar nos da una nueva manera de vivir. El que fornicaba ya no fornique. El que adulteraba ya no adultere. El que era borracho ya no sea borracho. Eso lo hace por medio del conocimiento. No necesitamos un AAA. Necesitamos el conocimiento de Dios. Y al ser agradecidos con Dios, entonces nos apartamos del mal y andamos por el bien. Por eso clamamos, Abba Padre. Como está escrito en 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos los hombres sean salvos. Y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién tiene el conocimiento de la verdad? Pablo, el apóstol de la gracia. Porque esta verdad es la que me ha hecho a mí libre de fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, hechicería, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, orgía, enemistades, párate de contar. Este conocimiento, esta gracia. ¿Ven lo maravillosa que es? Ahora bien, quinto espíritu, espíritu de consuelo. ¿Está el espíritu de consuelo en nosotros? Sí. Segunda a los Corintios capítulo 1, 3 al 7. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Cristo bendito, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Dios de toda qué? Consolación. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. O sea, que así como Dios nos consuela por medio de vosotros, vosotros sois consolados por medio de nosotros. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en la aflicción, también lo sois en la consolación. Por lo cual clamamos, Abba Padre.
Así como ustedes consuelan a otros, Dios los ha preparado para consolarlos a ustedes. Está el espíritu de consuelo en nosotros. Sexto espíritu, espíritu de poder. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Porque es qué? Poder de Dios. ¿De qué espíritu estamos hablando? Entonces dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil. El poder de Dios, el espíritu de poder, es la palabra. Con la palabra nosotros tenemos una espada de doble filo. Primera a los Corintios capítulo 1, 18 al 31. Mira lo que es la palabra. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, los que seguimos al Espíritu Santo y creemos que el apostolado es del amado apóstol Pablo para los gentiles. Entonces dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Esta palabra es un poder que Dios nos ha dado a nosotros para defendernos contra todo mal. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Por ejemplo, tenemos al Papa León XIV, que él dice que tiene que solamente haber una sola iglesia. ¿Ok? Yo estoy de acuerdo con él. Entonces ellos simplemente tendrían que dejar de adorar imágenes, enseñar a no arrodillarse delante de ninguna imagen, como dice en Éxodo 20, desde el capítulo 1, en el Éxodo 20, versículo 1 al 5. Así de fácil. Y entonces estarían igual que nosotros, sin adorar imágenes. ¿O no es así? Así que ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque esto que nosotros predicamos es una locura para el mundo. Que el diablo quedó destruido, que el pecado fue quitado, que somos los bendecidos. Cuando hablamos de esto para la gente común, es una locura. Pues, entonces dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, cuando se presentó Dios en Cristo, no creyeron. ¿Ven? Agradó a Dios salvar a los creyentes, los que ahora sí creemos, por la locura de la predicación. Por la locura de esta palabra es que somos salvos. A Dios le agradó ahora que van a ser salvos por la locura de la predicación. El justo vivirá por fe. Muchos están esperando que venga Cristo, pero nosotros por fe sabemos que Cristo mora en ustedes. ¿O no es así? Porque si el único bueno es Dios y ustedes hacen cosas buenas conmigo, ¿cómo puedo decir yo que Dios no está en ustedes? ¿Entendemos? Si Dios no estuviera en ustedes, las obras de Dios ustedes no las hicieran. Pero si Dios está en ustedes y el único bueno es Dios, entonces las obras buenas que ustedes hacen es porque Dios las hace porque está en ustedes. Porque los judíos piden señales, pero los gentiles buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero
y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como gentiles, Cristo es el poder, o sea, la palabra de Dios y sabiduría de Dios. Porque todo lo que dijeron los profetas de Cristo, Cristo lo cumplió. Porque Él lo que vino fue a cumplir la palabra de Dios conforme a sus obras. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, o lo que para el mundo es la escoria, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Quién es más príncipe? ¿El Papa o cualquiera de los ministros que estuvieron hoy aquí o que están hoy aquí? A fin de que nadie se jacte en su presencia. No, el único intermediario entre Dios y los hombres es el Papa. No, se equivocan. El único intermediario entre Dios y los hombres es Cristo hombre. ¿Cómo es eso, hermanos? Si Cristo de Nazaret ya murió, pero el que resucitó mora ahora en ti. Y cuando tú haces gestos de humildad, de amor y de bondad, cuando tú practicas sedaca, o sea, justicia social, entonces Cristo está en ti y tú eres el único intermediario entre Dios y los hombres. Porque tú eres la luz del mundo cuando Cristo está en ti. ¿Usted va comprendiendo? ¿Debemos o no debemos hacer más cosas buenas? Mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Hay aquí algún pecador? ¿Por qué? Porque Cristo perdonó nuestros pecados, nos redimió. Por eso somos hechos por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Así también está escrito en primera carta a los Corintios 2:5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿En qué? ¿Y el poder de Dios cuál es? La palabra. Por eso, oíd todo lo que yo digo, mas haced todo lo que Él os habla. Porque la palabra no es mía, sino del que me envió. Y ahí está su poder. 7. Espíritu de temor. Segunda a los Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu. ¿Se contamina la carne y el espíritu? Sí, se contaminan. Cuando la carne está perezosa para las cosas del Señor, no diligente, sino perezosa para las cosas del Señor, está contaminada. Y contaminó también al espíritu. Por eso dice en Efesios capítulo 5, versículo 14, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si el espíritu está dormido, despertémoslo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué yo tengo que temerle a Dios? Porque Dios pone en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios pone en vosotros ¿qué? Entonces, imagínate tú que me provocó como Caín matar a Abel. Y dice Dios, bueno, hazlo.
y yo voy y lo hago, las consecuencias para quién serán. No serán para mí, para Dios no van a ser. Dios agarra el espíritu, lo saca de este cuerpo, lo mete en otro cuerpo. Ya está. Y el espíritu seguirá pagando conforme a sus hechos. A Dios le perdonó la vida a este cuerpo. Pero el espíritu tiene que pagar conforme a sus hechos. Sea en esta o en la venidera. ¿O no sirve esta palabra para esta vida y para la próxima? Debemos nosotros entonces activar el espíritu de temor a Dios. Por eso, aun cuando llega el mal pensamiento, nosotros estamos ahí activos, el espíritu está activo. No, ni Dios lo quiera, Dios no lo permita, Dios aléjame tomar los pensamientos, Dios retira de mí toda esta malicia. ¿Ven? Y de inmediato empiezas a tener luz, la luz del conocimiento. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionándonos en la santidad del temor a Dios. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, recordémonos con espíritu de mansedumbre. Como está escrito en Proverbios 9:10. El temor a Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Les pregunto, ¿los 7 espíritus están en ustedes? Yo los recibo. Los 7 espíritus de Dios están en mí. Son actitudes, son formas de ser por las cuales yo tengo que obrar. ¿Para qué me sirve el conocimiento que estoy adquiriendo? Para tener el poder de Dios, que es la palabra. ¿Ve? Y por ella tener el temor de Dios y santificar a mi cuerpo por el Espíritu Santo. ¿Ve? Usando ¿qué? La inteligencia. O sea que todos unidos hacen que funcione mejor nuestra alma viviente. ¿Vamos comprendiendo? No estés creyendo mentiras, ni en religiosos tampoco. Quiero que reines en vida, aunque te tilden de loco. El Evangelio de Dios es tremenda medicina, que cuando se da la hora llega la cura divina. No una cura pasajera como da la religión. Esta cura es verdadera, te llena de bendición. Y aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. José Gregorio no salva, ni tampoco San Benito, ni San Isidro el que labra, esos santos son un mito, ni San Francisco de Asís, tampoco Tomás Aquino te pueden hacer feliz porque no son el camino. El camino es el Señor, el Cristo resucitado, que por siempre y para siempre estará a tu lado. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Bueno, cumpliendo lo dicho por nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito. Como está escrito en el libro histórico de Hechos, capítulo 20, versículo 35. Que trabajando así debemos ayudar a los hermanos cumpliendo lo dicho por el Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Y como está escrito en primera carta a los Corintios 16, 1 y 2, que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, no solamente el ministro, no solamente uno solo, no solamente el bendecido o la bendecida, no, todo. Cada uno de vosotros ponga algo aparte para que cuando Dios llegue no se recojan entonces ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia nuestra. ¿Vino Dios a visitarme hoy a mí? Yo lo recibo que sí. Y yo he ido a visitar a Dios. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel,
príncipe de Dios los declaro sanos de toda enfermedad. En el nombre de Cristo y para la gloria de Dios, por el Espíritu Santo de Dios que está en mí, por tu fe será hecho. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Los presento delante del Señor mi Dios, limpios, puros, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. Y recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que esa llama flamante de luz que está en vuestros corazones, por el Espíritu Santo que le fue dado, es una luz que alumbra todas las naciones, por lo cual clamamos Abba Padre. Gracias a Dios por su amor y por su don inefable. Gracias y paz, ángeles, con todos ustedes. Con los frutos de mis labios, hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado, por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor, para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito, Dios Hijo y Salvador, hoy yo clamo Abba Padre, a Cristo el Redentor, unidos y abrazaditos, Dios siempre nos heredé, porque somos sus hijitos, que nos dé su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo también. Los tres son uno solito, porque son un solo ser. Abba Padre, Abba Padre. Hoy aclamo a mi Señor, al Cristo resucitado, por la voluntad de Dios. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un paso, todo lo gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador. Él luchó con la carne y la destruyó. Él solo dice Pablo en Hebreo 2:14. Si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan, se debe el amor, se desvelan pura vida. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo, entraste a la dimensión del pleno conocimiento, conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye tu querido hermano, ten presente lo que digo. Yo soy tu real amigo, no lo dudes, por favor, que de Dios nuestro Señor es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas por la vereda, aquel príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye tú que
querido hermano, ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida, se necesita una poca de gracia, Una poca de gracia. mucha alegría, y arriba, Ay, arriba, por ti creeré, por ti creeré, por ti creeré. Yo sí soy de la gracia y del Señor, Yo sí soy de la gracia. y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, gracias. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo, empieza a 6 de la tarde del viernes día bonito, hasta el sábado a las 6 de este sábado bendito. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor no me molestes, hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduviera. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, Para que en ella anduviera. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor. Ay, qué día tan hermoso es el de tu cumpleaños, unidos y sin engaño, lo vamos a celebrar. Cristo bendito es el primero, el invitado especial, y en ese precioso nombre se te va a felicitar. Felicidad. Bendecido, te deseamos tus hermanos, ya que todos te amamos en el amor del Señor. Y aquí nos tienes Unidos, hoy en un mismo sentir para ti. para cantarte, hermanito. Tu cumpleaños feliz, pam pam, pam pam, cumpleaños. Feliz.
ángeles con todos ustedes, querida, hermosa, amada Madre Iglesia.